En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. En esta ocasión, Parla tiene un invitado con circunstancias internacionales, Jorge Torres Victoria. Probablemente este nombre les diga poco. Sin embargo, se trata de una persona que está ocupando un sitio protagónico en el proceso de diálogos, de conversaciones entre la delegación del gobierno colombiano y la delegación de las FARC-EP en La Habana. Pablo Catatumbo. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, y muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues a lo que vinimos vamos. Meterse a la guerrilla es una decisión dura. ¿Cómo la tomó? Sí, indudablemente es una de las decisiones más difíciles de tomar en la vida. Pues para mí no fue tan difícil, seguramente porque estaba muy joven. Yo ingresé a la guerrilla a los 18 años y a esa edad se tiene como toda la decisión y la disposición para asumir retos como es en la vida. No, realmente te digo, no fue difícil. Seguramente porque tenía convicciones revolucionarias muy profundas desde esa época, y porque además estaba estimulado por el ejemplo de mi hermano, que había ingresado a la guerrilla 2 años antes, y sin lugar a dudas eso también me impulsó. Y cuando usted ingresó directamente a la guerrilla de las FARC, ¿y usted pensó que la revolución la harían rapidito? A ver, sí, yo ingresé a la guerrilla de las FARC y como todos los revolucionarios siempre pensé que esto era un proceso más rápido. Nunca me imaginé que este proceso pudiera durar tanto. Sí, los inicios de la vida guerrillera siempre están precedidos de un halo de romanticismo, de muchas ilusiones, de creer que con la sola voluntad se pueden alcanzar los cambios. Con el tiempo se va dando uno cuenta que la tarea es mucho más difícil. ¿Cuántos años metido en la guerra? Hombre, yo ingresé a la guerrilla en el año 72, o sea que si hacemos las cuentas, llevo 42 años en la guerrilla, descontando 4 años que pasé en la cárcel. Y de esos 40 y tantos años, ¿cuánto ha sido el periodo más largo que ha estado sin salir del monte? Pues creo que este periodo que comenzó después de finalizados los diálogos en Tlaxcala en el año 92, después de lo cual no volvimos a pisar las ciudades hasta ahora, más o menos unos 20 años, sin pisar propiamente el terreno de una ciudad. Por ejemplo, te puedo decir de que a Cali no voy desde el año 85, prácticamente Cali ya no la conozco. Ya es otro urbanismo, ya es otra ciudad.
Sí, seguramente. Me he enterado por lo que uno ve por televisión, por lo que le comentan los amigos, de todos los progresos que ha tenido la ciudad. Uno pregunta por los sitios que conoció, pregunta por ejemplo por el Séptimo Cielo, el bailadero clásico tradicional de nuestra juventud y ya no existe, me dicen. Cabo Rojeño, el Diablo. Pregunta uno por Amparo Arrebato y le dicen que ya murió. Y así hay muchos sitios Agapito, Libaniel, muchos lugares emblemáticos de la bohemia caleña que me dicen ya no existen. Bueno, Pablo, usted nació en Cali, estudió en el Colegio Santa Librada y se integró a la actividad de la Juventud Comunista antes de irse a la guerrilla. ¿Con quiénes participó en ese proceso de la JUCO? A ver, sí, yo antes de ingresar a la guerrilla tuve un breve tránsito por la Juventud Comunista del Valle, fundamentalmente. De compañeros de esa época recuerdo a Álvaro Ordóñez, a Mauricio Torres, a un compañero de apellido Vitrago que le decíamos el japonés, no recuerdo exactamente el nombre, Danelli Salas y muchos otros que ya al paso del tiempo se le han ido borrando. Álvaro Sierra también hacía parte de Lenin Flores, Rosenberg Pavón, que en aquella época eran jóvenes como uno y hacían parte de la Juventud Comunista. Pablo, muy larga la guerra. ¿Qué piensa de eso? Pues sí, muy larga la guerra. Y precisamente por eso es que hay que acabar este conflicto. Llegó la hora de la paz, porque las guerras no pueden ser eternas. Las guerras hay que ponerles un término. Y yo estoy absolutamente convencido de que estos 50 años de guerra nos han servido para reflexionar tanto a nosotros como a la contraparte, de que es un tiempo suficiente para meditar, para reflexionar y para encontrar caminos de solución política a este largo conflicto que nos ha desangrado. Se escucha en medios de comunicación que usted fue el principal promotor de la idea de iniciar diálogos en tiempos del gobierno Uribe. ¿Fue así? Pues no dijéramos que yo fui el promotor. Sencillamente fui el recepcionador de unas cartas que nos hizo llegar el expresidente Uribe a través de su comisionado de paz, y yo servía de puente para que esas cartas llegaran a Alfonso Cano. ¿Al secretariado? Al secretariado de la FARC, sí. Henry Acosta, él ha jugado en aquella época de Uribe un papel importante. Él ha facilitado ese punto de acercamiento y en eso ha tenido gran importancia la confianza que Henry despierta en usted. ¿Cómo conoció a Henry? A ver, a Henry lo conocí en épocas en que él hacía gestión social en los municipios de Barragán, Santa Lucía, Monteloro. Nos conocimos y empezamos a conversar. Desde el comienzo tuvimos muchas identidades, dado que es una persona muy sensible, una persona con ideas muy liberales, un liberal romántico, diría yo, un hombre muy honesto, un hombre muy entregado al servicio de la comunidad, y desde el comienzo pude percibir en él que era un hombre que había hecho de la paz, de la búsqueda de la paz, la razón de su vida. Eso me gustó mucho de él y me acercó mucho a él e hizo que entre los dos surgiera una gran amistad debido a esa afinidad
por encontrarle por fin una salida política a este conflicto. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. ¿Qué fue lo más difícil para iniciar los diálogos? A ver, lo más difícil, como siempre, es romper las desconfianzas. Construir confianzas ha sido desde el comienzo, creo yo, lo más difícil, tanto para nosotros como para el gobierno. Porque tantos años de confrontación, naturalmente, que han generado en las dos partes motivos de desconfianza. Y, hombre, yo creo que hemos avanzado un poco en eso, aunque no está resuelto de toda la situación. Y de todas maneras hay un hecho que está ya universalmente reconocido, y es que en esa agenda que fue pactada se establecieron básicamente 6 puntos: desarrollo agrario integral, participación en política, solución al tema de cultivos y drogas ilícitas, el tema de víctimas, el tema del fin del conflicto y el tema de la implementación y verificación. Ya hay 3 fases de estas que podríamos decir están completas: cultivos ilícitos, participación en política y el tema agrario. Entonces hay ya unos avances que uno dice, aquí se está consolidando realmente un proceso, porque cuando ya se cruza la mitad de la agenda, uno puede entender que los avances son reales. Pero ¿dónde cree usted que está el punto de no retorno para el proceso? ¿En qué momento usted diría ya, esto lo que toca es completarlo? Bueno, digamos que sí, es cierto que hemos avanzado. Hemos evacuado algunos puntos, pero aún subsisten muchísimas dificultades. A pesar de haber evacuado esos puntos, hay unos puntos que subyacen ahí en el congelador, que hemos llamado las salvedades. Son temas complejos y no de poca monta, que tienen que ver con temas gruesos del futuro de este país, como por ejemplo el tema de la extranjerización de la tierra, el tema de la acumulación de la tierra en pocas manos, la injusta distribución de la tierra, la política frente a la extracción de minerales, la política francamente anticampesina que se ha desarrollado en Colombia por parte de varios gobiernos. Dijéramos que es ahí donde está el reto de sacar adelante este proceso, en la posibilidad de que la paz no solamente signifique una mera dejación de armas, un silencio de los fusiles, sino que el logro de la paz pase por la implementación de unas reformas, de unos cambios que lleven a que, terminada la guerra, entremos a la fase de una Colombia nueva, de una nueva Colombia más democrática, menos injusta, más equitativa, más tolerante, más pluralista. A eso es que nosotros llamamos la nueva Colombia. ¿Es posible que haya algunos dirigentes, aunque no sean del nivel más alto, o algunos integrantes de la guerrilla que están en los niveles más bajos del rango, que podrían estar resistiéndose o rechazar los acuerdos que ustedes puedan celebrar con la delegación del gobierno? No, yo no creo. Creo que eso solo existe en la imaginación de los medios de comunicación.
Las FARC es una organización vertical, es una organización a la vez que tiene unos mecanismos democráticos de consulta con sus bases. Y las decisiones que se adoptan en las FARC son ampliamente consultadas con la base guerrillera. Y la base guerrillera que ha participado de la toma de esas decisiones siempre respaldará las políticas que adopte y las decisiones que adopte el secretariado. Entonces se puede decir que ustedes como secretariado están en capacidad de garantizar que firmado el acuerdo, las FARC-EP desaparecerán como movimiento insurgente, como armado. Bueno, de eso es que se trata este diálogo que hemos iniciado en La Habana. Si somos capaces, los colombianos, de que este diálogo conduzca a la terminación del conflicto, al fin del conflicto, y se generan las condiciones que han hecho posible el surgimiento de la insurgencia, por sustracción de materia, los movimientos armados tendrán que desaparecer. Nosotros no hemos construido una guerrilla fundamentalista que rinda culto a las armas. Nosotros, nuestro alzamiento armado siempre ha estado inspirado en la búsqueda de la paz con cambios sociales. Nuestro propósito fundamental ha sido el de luchar por producir cambios democráticos, cambios sociales en nuestro país, que le abran las compuertas a una verdadera democracia, que contribuyan a que cesen tanta injusticia social que ha habido en nuestro país y que está en la base, dijéramos, de lo que ha sido Colombia. Nosotros siempre hemos creído que este país es un país muy bello, un país con inmensas posibilidades de desarrollo, un país que tiene una gente maravillosa, que tiene todas las posibilidades de salir adelante, pero que el problema que hemos tenido es que hemos contado con una clase dirigente incapaz, corrupta, una élite política indolente, insensible, que no se preocupa de los problemas del pueblo, que gobierna solo para ellos y que ha recurrido a las armas, dijéramos, a la represión sistemática para impedir que la gente se manifieste a favor de los cambios. En Colombia hay una larga tradición de represión de las luchas sociales y eso es lo que ha dijéramos, permitido que surja un movimiento guerrillero tan fuerte como el que ha habido en Colombia. Si esas condiciones cambian, si se ofrecen garantías para hacer política de oposición aquí en Colombia, si no hay esas talanqueras que han impedido el fortalecimiento del movimiento popular en nuestro país, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a continuar nuestra lucha por esos mismos cambios, sin armas, y a transformarnos en un movimiento político, en una organización política, a ir a ser parte del escenario nacional desde posiciones, dijéramos, sin el uso de las armas. Las armas no son una condición fundamental. Entrar en el juego de lo que llamamos democracia. Sí, en el juego político, dijéramos. Nosotros creemos que esto que ha habido en Colombia, el régimen político en Colombia en general, no pudiéramos decir que es una democracia verdadera. Aquí lo que ha habido es una caricatura de democracia. Aquí lo que ha habido es unos remedios de democracia en realidad. Y nosotros, nuestra razón de ser en la lucha política es porque en Colombia exista una verdadera democracia que incluya a todos los colombianos. No es posible seguir gobernando a espaldas del 90% de los colombianos. No es posible que los beneficios de lo que los economistas llaman el desarrollo sirva para beneficiar únicamente al 1% de la población. Los problemas
aquí se han ido acumulando. Tenemos enormes problemas de salud, tenemos la peor educación de América Latina, tenemos el país con mayores niveles de desigualdad, tenemos un país con el mayor desempleo del hemisferio. Y al mismo tiempo tenemos unos banqueros y unos empresarios que cada año rinden balances de millones y millones de dólares de ganancias. Eso no es justo. ¿Usted piensa que en el juego de lo político, como lo expresa, va a tener la representación de la FARC el respaldo popular? Bueno, nosotros estamos convencidos que eso es posible y estamos dispuestos a jugárnosla, porque el respaldo popular no es algo que surja por generación espontánea ni de manera automática. Eso hay que lucharlo, hay que pelearlo y estamos dispuestos a presentarnos en la arena política, a presentar nuestras tesis y convencer a los colombianos de que la opción política que representamos es viable y es posible. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Hay un tema cuya incógnita gravita en el Valle del Cauca. En sus palabras, ¿qué pasó con los diputados del Valle? Hombre, con la muerte de los diputados del Valle es tal vez uno de los episodios más dolorosos que ha producido esta guerra. Déjeme decirle que a mí en lo personal me dolió, me conmovió profundamente. Ese fue un error que no debió haber ocurrido nunca. Y alguna vez, algún día, tendremos la oportunidad de explicar en detalle a los familiares las circunstancias fatales que hicieron posible que ocurriera eso. Pero déjeme decirle que ese es uno de los episodios tal vez más dolorosos que ha tenido esta guerra. Pablo, ¿hay algo de lo que tenga hoy usted el sentimiento de que la FARC o usted mismo debería arrepentirse? A ver, pues yo creo que uno como persona, como ser humano, seguramente no todas sus actuaciones han sido correctas. Todos en la vida, en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores y por supuesto que sí hay actos, hay hechos, hay circunstancias que uno quisiera no volver a repetir. Creo que ese es un fenómeno que nos pasa a todos. Pero hay algo de lo que yo no me arrepentiría y es de haber elegido el camino que elegí. Creo que haberme levantado en armas para defender los intereses del pueblo colombiano, haberme alzado contra la injusticia, contra la opresión que ha sido perpetuada por décadas de un régimen injusto que ha habido en Colombia, no, creo que de eso no me arrepentiría nunca. Creo que por el contrario, eso lo enaltece a uno. ¿Usted a qué le teme? ¿A qué le temo? Bueno, pues no. Hay muchas cosas a las cuales uno le teme, por supuesto, pero creo que a lo que más le temo es de pronto a tener que volver a enfrentarme con Ricardo Estupiñán. ¿Quién fue Ricardo Estupiñán? Hombre, Ricardo Estupiñán fue un boxeador de peso mosca que en el año 1970 literalmente me tiró a la lona en una pelea de boxeo
y me sacó no solamente del ring, sino que me sacó del campo de mi deporte favorito, que en aquella época era el boxeo. Un boxeador de Buenaventura, un extraordinario fajador, que creo que nos representó en los Juegos Panamericanos de 1971, representó a Colombia. Si él no lo noquea a usted, usted habría estado en los Panamericanos. Quién sabe, ¿no? Había, de todas maneras, en ese tiempo había muchos otros buenos boxeadores y seguramente yo no era el mejor. Lo demostró Ricardo Estupiñán cuando me noqueó. ¿Qué anécdota usted podría referir que marcó su vida? Bueno, pues hay muchas, pero dijéramos, tal vez una de las que más me marcó, siendo aún muy niño, fue cuando, viniendo del colegio, tenía cerca de, no sé, 12, 13 años, y pasando una calle encontré alguien vendiendo periódicos, con los periódicos así en el suelo, y vi la foto del Che Guevara muerto. Esa foto del Che Guevara en camilla, con los ojos abiertos, me impactó muchísimo y es decir, me produjo un inmenso impacto y me motivó para indagar quién era ese hombre. Yo creo que ahí en ese momento nació mi interés por estas causas. Vamos a interrumpir agradeciendo a Pablo Catatumbo su presencia en Parla y continuaremos en el próximo capítulo. En Parla, porque hablando nos entendemos. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café Café.